Vamos a ver lo que es la proyección de vectores. La proyección de vectores. Si tenemos nuestros ejes coordenados, o si tenemos, vamos a suponer ya nuestros vectores, tenemos dos vectores, tenemos dos vectores, tenemos dos vectores y el vector azul se puede proyectar sobre el vector rojo. Si al azul le llamamos que es el vector A y al rojo decimos que es el vector B, entonces el vector azul puede proyectarse sobre el vector rojo, así como lo vemos en un triángulo de tipo pitagórico, y entonces diríamos que podemos trazar un vector en ese punto que está ahí, y diríamos que ese vector es la proyección, ¿sí? Este vector es la proyección de A sobre B, diríamos proyección de A sobre B, ese vector. O también se podría proyectar el vector rojo sobre el vector A. Si trazamos aquí una línea, también podríamos decir que se puede proyectar ese vector rojo sobre el vector A, que diríamos que sería la proyección de B sobre A. Entonces estamos hablando de la proyección de los vectores. No necesariamente, no necesariamente eh, debe de ver como vemos aquí, es como si un poste o un árbol está proyectando una sombra sobre el piso, que sería el otro vector. No necesariamente va a ocurrir así porque podemos tener los vectores en forma completamente diferente. Diríamos que si tenemos los vectores, si ahora tenemos nuestro vector en esta forma, vector, nuestro vector A, y nuestro vector B sigue estando en esa situación, nuestro vector B, nuestro vector B. Entonces vemos que la proyección de A sobre B se da sobre la prolongación del vector en el sentido contrario. Entonces ahí tendríamos la proyección de A sobre B se está dando ahora en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces ahora nuestra proyección está en el sentido contrario del vector, pero está en la misma dirección del vector. Entonces aquí seguimos diciendo que esta es la proyección, ¿sí?, sobre B del vector A. A eso es a lo que le llamamos la proyección de los vectores. Pero para llegar a la proyección de los vectores, necesitamos encontrar algo que se conoce como el componente del vector o los componentes. Entonces, hablamos de el componente de A sobre B, el componente de A sobre B, ¿sí?, el vector A sobre el vector B, no es otra cosa más que un producto punto entre el vector A y punto B
sobre el módulo o la norma o la magnitud del vector B. Entonces, este producto punto es el vector A por un vector unitario, porque B sobre el módulo de B nos está dando un vector unitario. Entonces, ese sería la componente de A sobre B. Ahora la proyección de A sobre B no es otra cosa más que hacer la multiplicación. Ahora sí es una multiplicación escalar. Va a ser igual a la componente de A sobre B que se está multiplicando por el vector unitario. ¿Sí? Se está multiplicando por el vector unitario. Entonces ahora ya es una multiplicación escalar. Se está multiplicando por ese vector B sobre el módulo de B, que no es otra cosa más que un vector unitario. Invirtiendo los términos, podremos hallar los otros componentes con respecto a los otros vectores. Entonces podríamos decir que si ahora yo quiero la componente de B sobre A, entonces ahora es mi vector B, producto punto con el vector A sobre el módulo de A, que no es otra cosa más que el vector unitario de A, y la proyección de B sobre A, pues va a ser la componente de B sobre A que se está multiplicando por el vector unitario en la dirección de A. Entonces, estas son las fórmulas que debemos de asimilar. Sean nuestros vectores A igual a 2i más 3j menos 4k y nuestro vector B sea i más j más 2k i más j más 2k. Entonces vamos a hallar la proyección de A sobre B. Para hallar la proyección de A sobre B, primero debemos encontrar la componente de A sobre B. Y la componente de A sobre B, recuerden que es el vector A multiplicado por el vector unitario. Entonces, nuestro vector A tiene los componentes 2, 3, menos 4 y se está multiplicando por un vector que es el vector B, que aquí vamos a poner entre paréntesis como lo escribimos, el vector B que tiene los componentes 1, 1,2 y se está dividiendo entre el módulo o la norma de ese vector P, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos daría 4. Entonces, tendríamos que esa componente de A sobre B
3, menos 4, que es nuestro vector. Producto como vemos, se está multiplicando por los componentes 1, 1, 2 sobre la raíz de 6. Entonces tenemos dos vectores. Podríamos decir que entonces tenemos la multiplicación. Vamos a ilustrar, ampliamos esto. Tenemos 2, ¿sí? 2,3, menos 4. Producto punto con quién? Con 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 6. De acuerdo a las propiedades del producto punto que ya conocemos, sería 2 raíz de 6, 2 raíz de 6 más 3 sobre la raíz de 6 y menos 4 por 2 menos 8 sobre la raíz de 6. De tal forma que en este componente tendremos 3, 2 más 3 son 5, menos 8, menos 3, sobre la raíz de 6 es el componente de A sobre B. Es el componente de A sobre B. Y como ya tenemos el componente, ahora ya podemos encontrar la proyección. Ya podemos encontrar la proyección de A sobre B, que como lo hice en nuestra forma anterior, es la componente de A sobre B. O sea, la componente en este caso es menos 3 raíz de 6, que se está multiplicando por el vector unitario. El vector unitario que es 1 sobre raíz de 6 por 1 sobre raíz de 6 por 2 sobre raíz de 6. Sus componentes se está multiplicando. Es un paréntesis porque ya es una multiplicación escalar. Entonces voy a poner entre paréntesis el vector solo para ilustrar. Y el vector es 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 y 2 sobre raíz de 6. Estos son los componentes y se está multiplicando. Entonces, al hacer la multiplicación, menos 3 por 1 me va a dar menos 3 y raíz de 6 por raíz de 6 me va a dar 6. ¿Sí? Estamos hablando aquí de un vector. Y menos 3 por 1 me va a dar menos 3 también, menos 3 sobre 6, porque raíz de 6 por raíz de 6 me da 6. Y el otro componente es menos 3 por 2, menos 6. Menos 6 sobre 6. Entonces, escribiendo eso, esa proyección de A sobre B, proyección de A sobre B en términos de los vectores estándar o vectores generadores o vectores canónicos, y simplificando tendríamos menos un medio en I menos un medio en J y menos 1 en K o menos K. Y esa sería entonces nuestra proyección de A sobre B. Esa sería nuestra proyección de A sobre B. Bien. Bien, ahora damos las instrucciones para graficarlas en GeoGebra. En GeoGebra tenemos los vectores A y B que tienen los puntos, o diríamos que vamos a generar los puntos. El punto A va a ser nuestro origen 0,0,0. Después introduciríamos el punto B, que sería para el vector A, 2,3, menos 4.
el punto C, que sería para el vector 1,1,2, que está en ese punto. Entonces trazaremos nuestros vectores. Tendríamos el vector que va del punto A al punto B, sería nuestro vector A. GeoGebra nos va a decir que es U. El otro vector que va del punto A al punto C sería nuestro vector B, y GeoGebra nos va a decir que es V. Y nos falta ubicar entonces la proyección. Tendríamos que introducir otro punto, que en este caso sería el punto D. El punto D, que tiene menos un medio, coma, menos un medio, coma, menos 1. Y entonces trazamos el vector que va del punto A al punto D, y nos está realizando entonces la proyección de ese vector. Esas serían las instrucciones para introducir el vector o para graficar los vectores en GeoGebra.